Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierre de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos lo referente con la caracterización de la lógica como disciplina formal. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, tales como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como adjetivo, lógico o lógica significa que algo sigue las reglas de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable natural o formal. Se utiliza también para referirse al llamado sentido común. Procede del latín lógica y a su vez del griego logike, que posee razón intelectual, dialéctico, argumentativo, y que a su vez deriva de la palabra logos, palabra, pensamiento, razón, idea o argumento. Desde esa perspectiva, miraremos la caracterización. Empezamos con la definición. La lógica y su utilidad. ¿Qué es la lógica? Es la ciencia de los pensamientos en cuanto a una idea, juicio o raciocinio para facilitar un pensamiento correcto y verdadero y o establecer un argumento válido. Así de sencillo. Es el pensamiento sobre la relación que tienen dos ideas, cómo se pueden relacionar y si es válido. Desde esta perspectiva miraremos la lógica, la definición desde algunos autores. Aristóteles establece que la lógica es la ciencia de la demostración, pues solo se preocupa por formular reglas para alcanzar verdades a través de la demostración. En palabras de Aristóteles. Para San Agustín, la lógica o arte de razonar es la parte de la ciencia que enseña el método para alcanzar la verdad. Para Immanuel Kant, la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Para Johann Stuart Mill, la lógica es la tendencia de la idea pura, de la idea en el momento abstracto de la prueba. Desde esa perspectiva, miraremos la lógica formal y la lógica informal. La lógica formal es aquella cuyo objeto de estudio son las inferencias de forma técnica mediante la utilización de sistemas deductivos y lenguajes y semánticas formales. Es aquella que puede ser probada a base de leyes y o teorías. Un ejemplo de esto es la matemática. La lógica informal, por su parte, estudia sistemas de racionamiento y argumentación naturales a través del lenguaje y el pensamiento cotidiano. También se podría denominar como aquella que podría llamarse el sentido común. Se obtiene a base de conocimientos pasados o experiencias vividas. Ahora observaremos las dos etapas históricas de la lógica. Se dividen en la lógica tradicional y la lógica moderna. Empezamos con la tradicional. La tradicional encontramos a Aristóteles, ya que es considerado como el padre de la lógica. El trabajo de Aristóteles se consideraba desde los tiempos clásicos y particularmente durante la época medieval en Europa y el Medio Oriente como la imagen de un sistema completamente elaborado. Sin embargo, no estaba solo. Los estoicos propusieron un sistema de lógica proposicional que fue estudiado por los logísticos medievales. También se estudió el problema de la generalidad múltiple. No obstante, no se consideraba que los problemas de la lógica aristotélica tuvieran que necesitar soluciones revolucionarias. En la actualidad, algunos académicos afirman que el sistema de Aristóteles no puede aportar mucho más que valor histórico, debido a la llegada de la lógica matemática. Sin embargo, la lógica de Aristóteles se emplea en otros campos de estudio e investigación en la teoría de la argumentación para ayudar a desarrollar y cuestionar críticamente los esquemas de argumentación que se utilizan en la inteligencia artificial y los argumentos legales. Desde ese punto de vista, tenemos que empieza a desarrollarse como una disciplina en el 348 hasta el 322 con Aristóteles y establece
tres axiomas, los cuales son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. Y adicional a ello también tenemos tres juicios, uno universal, otro particular y otro indefinido. En cuanto a los juicios, vamos a encontrar que según Aristóteles, los argumentos o silogismos se componen de juicios. Los juicios son oraciones con un sujeto y un predicado, en las cuales el predicado se afirma o se niega del sujeto. Así, por ejemplo, Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales, son juicios. Aristóteles llama término a aquello que puede ser sujeto o predicado de un juicio y distingue entre términos singulares y términos universales, como por ejemplo dentro de los singulares, Sócrates, Platón, dentro de los universales, hombre, mortal. Los términos singulares solo pueden ser sujeto, mientras que los términos universales pueden ser tanto sujeto como predicado. Siguiendo estos criterios, Aristóteles clasificó distintos tipos de juicios y también construyó el cuadro de oposición de los juicios. Aquí tenemos el siguiente cuadro. Tenemos entonces el universal, el indefinido y el particular. En el universal, todo S es P, es decir, todos los hombres son mortales. En la negación, ningún S es P, ningún hombre es mortal. En el indefinido, algunos S son P, algunos hombres son mortales. Y en la negación, en cuanto al indefinido, algunos S no son P, es decir, algunos hombres no son mortales. En el particular tenemos que S es P, es decir, que Sócrates es mortal. Y en la negación, S no es P, Sócrates no es. En cuanto a la lógica moderna, nos ayuda a comprender si lo que estamos tratando de expresar es válido de una manera más clara y sencilla. Dentro de las características tenemos, también denominada lógica matemática porque surgió desde 1880 hasta 1920. Se basa en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad. La lógica moderna fue desarrollada por el matemático Gottlob Frege. Desde esta perspectiva tenemos que cuando se establece la afirmación todo A es B, significa en la lógica moderna si algo es A, también sería B. Desde esta perspectiva, encontramos que la lógica establece una serie de ciencias, como por ejemplo la psicología, la gramática y la matemática. Vamos con la psicología. Debido a que la psicología es una ciencia que estudia hechos como los que se dan en la conciencia y proporciona leyes de carácter intuitivo. La conciencia y proporciona solo leyes de carácter inductivo. El pensamiento estudiado por la lógica implica necesariamente un elemento psicológico. Se origina a través de todo proceso psíquico que entraña sensaciones, las cuales varían de sujeto a sujeto. Y hay quienes sostienen que los objetos lógicos no se pueden abordar con criterios psíquicos. En cuanto a la gramática, el pensamiento se expresa por medio de palabras y estructuras lingüísticas. Esta lógica nos habla de proposiciones, de sujetos y predicados. Las palabras son convencionales. Los conceptos constituyen significaciones lógicas con contenido permanente, por ejemplo, las palabras mesa, tabla. A la gramática le interesa la expresión correcta del pensamiento. Proporciona ciertas reglas gramaticales y particulares propias de cada idioma. La diferencia fundamental entre la lógica y la gramática está en su objeto formal. Y por último, a la lógica le interesa el orden de los pensamientos. A la gramática solo le interesa la corrección del lenguaje utilizado. Aquí tenemos un ejemplo. En español se establece mesa, en alemán Tisch o en ruso Stol. Desde la matemática, ambas ciencias tienen un carácter formal que las hace muy semejantes. Ni la lógica ni las matemáticas se refieren a contenidos o a causas concretas. Las matemáticas no se refieren a ningún objeto cuando dice, por ejemplo, A más B igual a C. La matemática solamente funciona en el campo del espacio y el número. Desde esta perspectiva, podemos establecer que la lógica matemática es la disciplina que se trata de métodos de razonamiento.
En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido el argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, en ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas, en las ciencias física y naturales para sacar conclusiones de experimentos, y en las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver una multitud de problemas. Ciertamente se usa en forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. Ahora hablaremos sobre las teorías del conocimiento. La teoría del conocimiento es una parte importante de la filosofía, pero es difícil precisar cuál es su objeto y más aún cuáles son los resultados a los que se ha llegado en ella, sin indicar de antemano desde qué postura o concepción filosófica se está hablando. Es una de las ramas de la filosofía más relacionada con la lógica, ya que tanto la lógica como la teoría del conocimiento abundan en el tema del conocimiento. Sin embargo, sus enfoques hacia este problema son un tanto diferentes. Los elementos fundamentales que se requieren para que se dé el conocimiento son tres: el sujeto, el objeto y finalmente la relación entre estos dos elementos. El problema sobre la posibilidad del conocimiento. Este problema cuestiona si es posible el conocimiento. Su pregunta fundamental es: ¿y será posible conocer algo? Para contestar este problema crucial han surgido a lo largo de la historia de la filosofía varias respuestas como las siguientes. Por ejemplo, el dogmatismo representa la disposición a priori hacia la aceptación de verdades establecidas. El escepticismo afirma su autoridad en la capacidad de dudar y cuestionar constantemente. El subjetivismo. El subjetivismo afirma que el conocimiento solo es posible de manera limitada. El pragmatismo se basa en la fusión práctica de los objetos y su relación entre el sujeto y objeto resulta de la necesidad de uso. Y finalmente el criticismo muestra una fe ciega en la razón. En cuanto al problema sobre el origen del conocimiento, como su nombre lo indica, este problema está enfocado a investigar cuáles son las fuentes o orígenes del conocimiento. ¿El conocimiento deriva de la razón o de la experiencia? En general, para respuesta satisfactoria a este segundo problema de la teoría del conocimiento, han surgido dos posturas clásicas, tanto el racionalismo como el empirismo. El primero afirma que todo conocimiento auténtico se funda en la razón. Según el racionalismo, para que sea válido el conocimiento, este debe ser universal y necesario. En cuanto al empirismo, esta corriente sostiene que los orígenes del conocimiento el problema de la esencia del conocimiento. Este tercer problema se pregunta dónde radica la esencia o materia misma del conocimiento. ¿Se encuentra acaso en la realidad o en la mente a través de la cual la percibimos? Las soluciones clásicas a este problema también son de dos tipos: el realismo y el idealismo. El realismo establece que su interés principal es que la realidad es independiente de la conciencia. Nuestras percepciones son imágenes fieles de las cosas. Esta es, sin duda, una postura ingenua, pues es la que comparte el sentido común, que supone que las cosas, como por ejemplo los colores, las formas, los movimientos, son exactamente como la vemos. En cuanto al idealismo, esta doctrina considera, al contrario del realismo, que no existen cosas reales. Ahora hablaremos sobre las leyes del pensamiento. Cuando se admite que la ciencia es imposible, es porque se cree que hay que caminar hasta el infinito. Y se dice entonces con razón que no se pueden saber las cosas posteriores por las anteriores, porque tampoco estos son los primitivos y sería imposible recorrer el camino hasta lo infinito. Vamos con las pruebas como tal. Tenemos 4 en total. La primera es el principio de identidad. Este principio establece, desde el punto de vista ontológico, que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza desde esta manera. A es A. Decir que una cosa es idéntica a sí misma significa que una cosa es una cosa.
El principio de no contradicción. Este principio se enuncia diciendo: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. El tercero, el principio del tercer excluido. Este principio declara que todo tiene que ser o no ser. A es B o A no es B. Y el cuarto y último, el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente establece que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique lo que es. Lo es por alguna razón, pues nada existe sin una causa o razón determinante. Algunas críticas a los principios lógicos supremos. Desde el punto de vista de la lógica actual, se considera que el conocimiento es mucho más complejo que el que deriva de los principios lógicos supremos formulados por el viejo Aristóteles. Desde el punto de vista de la lógica tradicional, la lógica tradicionalmente se considera. Terminamos estableciendo el concepto de los factores del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones en la mente. Básicamente, todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, dentro de los cuales encontramos el sujeto pensante, el objeto pensado, la actividad intelectual, la forma o estructura y la expresión del pensamiento. Empezamos con el primero, el sujeto pensante. Es un individuo dotado de un cuerpo donde tiene lugar la actividad al pensar. Se logra relacionar con los objetos, logra percibirlos, logra imágenes de ellos, se conecta con el objeto a tal punto que llega a razonar. En cuanto al objeto pensado, es cualquier cosa que puede ser objeto del pensamiento. En cuanto a la actividad intelectual, es un fenómeno psíquico que está integrado por diversos procesos y es objeto de estudio en diversas disciplinas. La forma y estructura del pensamiento se refiere a la estructura con la que relacionamos las ideas, con la que conectamos a la realidad de nuestro lenguaje. La expresión del pensamiento establece que las personas expresan su pensamiento por medio de diversos lenguajes, ademanes o expresiones. Y hasta aquí llegamos, chicos. Nos vemos en clase.